Este es un audiolibro narrado automáticamente y generado por Google. Los días con Violeta Paula Iturbide. Todos los derechos reservados. Permisos más allá del alcance de esta licencia. Escribir al correo paulaiturbide@gmail.com. Primera edición digital 2022. Digitalizado en México. Para Lupita, porque el alma gemela no siempre es de la misma especie. Los días con Violeta. Me gustaba el espacio donde vivía Violeta. Había silencio, había paz. Violeta vivía a 2 veredas de mi casa. Era una mujer alta y delgada, atlética para sus 65 años. Era culta, no refinada. Hablaba pausado, con voz suave, una voz sabia y cansada. Con Violeta aprendí a cuidar perros. Ella los trataba como si fueran sus hijos. Si la visitaba en las primeras horas de la tarde, yo sabía que Violeta estaba en su siesta de 15 minutos. Entraba sin hacer ruido. Había logrado tan perfecto sigilo que Egon, un perro mediano de pelo corto, no salía a recibirme. Al asomarme y verla descansar junto a su perro y sus libros pensaba, yo quiero eso. Y mi alma sentía una emoción de acierto cósmico. Enseguida Violeta percibía mi presencia y abría sus ojos despacio. Se estiraba en su sillón mientras Egon saltaba dándome la bienvenida. Violeta me ofrecía mate y galletitas, conversábamos y así se nos iba la tarde. El departamento de Violeta estaba construido en la planta baja de un terreno de 12 por 30 metros. La parte que daba a la calle la ocupaba un taller mecánico. Al lado del portón del taller, había una puerta por la que se accedía a un largo pasillo que desembocaba en el patio de la casa de Violeta. El patio era un universo propio. En la tarde se escuchaban las chicharras y el sol pedía permiso para pasar por el patio lleno de plantas. El ruido de la calle llegaba lejano, el calor no agobiaba y el invierno no dolía. El silencio reinaba y la paz se le metía a uno muy adentro del alma y el cuerpo. No daban ganas de abandonar ese lugar y regresar al mundo real. Llegamos a Villa del Parque como consecuencia de una mala decisión de mi papá. Vendió nuestro amplio departamento en unas torres de Villa Crespo, y el dinero se esfumó. Allí todos teníamos nuestra propia habitación, una amplia sala comedor, una amplia cocina, 2 baños y desde el balcón se podía ver la cancha de Atlanta. Pasé mis primeros 5 años de vida en esas alturas del piso 14, terremoto incluido, porque debajo pasaba entubado el arroyo Maldonado. Me gustaba ese lugar para vivir, cerca de los grandes parques de Chacarita y a pocas calles del inicio de la avenida Corrientes. Hasta que un día ya estábamos todos apretados en la casa de mi abuela en la calle Carranza, en Villa del Parque. Siempre aclarábamos que era Adolfo P. Carranza para diferenciarla de la calle Carranza del barrio de Palermo. La casa era una construcción compartida con otros 2 departamentos. El nuestro estaba en planta baja. Tenía 2 ventanas hacia la calle, y era el número 1. Constaba de una pequeña sala comedor, una pequeña habitación que usaban mis papás y una habitación más grande donde vivía mi abuela. Un pequeñísimo patio colindaba con el patio del departamento número 2. Los primeros meses mi hermana y yo dormimos en el comedor hasta que a mis papás se les ocurrió dividir la habitación de mi abuela con un ropero viejísimo y enorme, alto hasta el techo, que cumplía perfectamente la función de pared divisoria. Con el mueble ya en su nueva ubicación, mi papá revistió la parte de atrás que sería mi pared con un papel muy lindo, fondo blanco con cuadritos en líneas grises y lápices y libros en rojos, azules y amarillos. La otra parte se dividió con una cortina de Blancanieves. Los 3 minicuartos quedaron habitables y aunque hoy los veo como una aberración arquitectónica y de privacidad, a la felicidad no le importan esas cosas. En ese amasijo de ambientes pasé los años más dichosos de mi vida. Cuando le pregunté por qué no tenía hijos, Violeta suspiró. Miró hacia las plantas de la escalera, y me dijo que la vida es muy corta, y que ella quería aprovecharla al máximo. Hizo un intento por ampliar su respuesta pero se detuvo, quizás porque pensó que era suficiente argumento para una niña de 9 años. Hoy la entiendo y comparto su punto de vista. No me siento una máquina reproductora y sacrificada por el eterno subsistir de un eslabón tras otro.
Yo quiero ser el eslabón, el pedazo perdido de la cadena que me ataba a un destino que no quise vivir. Quiero ser el hierro oxidado que buscó sus propias lluvias, su propio mar, su propia tierra. No siempre conversaba con Violeta. A veces compartíamos el silencio leyendo bajo la sombra de la parra. Su biblioteca se convirtió en mi lugar favorito. Ella me recomendaba libros y me contaba cómo se relacionaban con sus vivencias. Imaginaba aventuras, me las narraba y me animaba a crear las mías. Nunca la escuché cantar, pero sé que amaba la música. Tal vez bailara en su intimidad ante la vista despreocupada de Egon. Tal vez su timidez le impidiera dar rienda suelta a su sentir. ¿Por qué no bailas, Violeta?, le pregunté. Porque soy de madera, respondió, pero yo no le creí. A mi mamá nunca le gustó cocinar. Mi papá regresaba de trabajar a las 6:30 de la tarde, y era una alegría cuando decía que íbamos a comer sándwiches. Vestido con su traje y corbata, me pedía que lo acompañara a la fiambrería de Nazca y San Blas. ¡Qué delicia el recuerdo de esos pebetes de jamón y queso! Hoy todavía, siento la alegría compulsiva de ir a comprar y comer sándwiches. Una tarde me puse a dibujar a Egon, que dormía profundamente bajo el sol. Cuando terminé mi obra se la mostré a Violeta y me corrigió la forma en que escribía el nombre de su peludo amigo, Egon, porque así lo nombraba Violeta. Ella buscó un libro en su biblioteca y nos sentamos en el sofá. Me contó que su perro se llamaba Egon con E, porque su pintor favorito era Egon Schiele. Egon Schiele, pronunció alargando cada sílaba. Me mostró todos los dibujos que contenía el libro. Eran muy distintos a todos los que yo había visto. Un domingo amaneció lluvioso y llegó mi papá escuchando música en el único auto que tuvimos, un Peugeot 404 color blanco. Yo estaba ilusionada con una combi Volkswagen al estilo Scooby-Doo que íbamos a comprar un lunes que se hizo martes para luego convertirse en nunca. Mi papá había comprado un cassette de Luciano Pavarotti, y lo escuchaba cantando apasionado dentro del auto estacionado en la puerta de mi casa. Yo miraba los charquitos en la vereda. Al regresar de la escuela una tarde de primavera, terminé la merienda y corrí a ver a Violeta. Sabía que le encantaba ver llover y vivir el momento después del chaparrón, cuando todo quedaba lavado y brillante y el sol asomaba otra vez antes de irse a dormir. Cuando llegué me invitó a acompañarla sentada en el umbral de su cuarto. Inspiraba ese aire húmedo y limpio con los ojos cerrados, hasta que dio un respingo y me preguntó: ¿Ya te mostré la poesía perfecta para este momento? Y sin darme tiempo a responder se levantó y fue a buscar un libro delgado de su biblioteca. Se sentó nuevamente junto a mí y leyó. Tormenta. Cuando el agua esperábamos ansiosos. Una nube de polvo cubrió el cielo. Fue inútil cerrar puertas y ventanas. Nos invadió los hondos aposentos. Cubrió maderas, apagó cristales. Cayó sobre mis libros y cuadernos. Fue crujido gris entre los dientes. Y ceniza fugaz en los cabellos. El limpio patio se llenó de tierra. De hojas de plumas de papeles viejos. Cantaron el vuelo unas palomas. Y se encrespó ruidoso el gallinero. Qué lástima me dio la madreselva. Zarandeada, rota por el viento. Y mi sillón de voluptuosos mimbres. Derribado de bruces en el suelo. Pero brilló un relámpago de pronto. Estalló un largo trueno. Y veraniegas, numulares gotas. Se abrieron paso por el sucio velo. Y enseguida la lluvia. Empezó a resonar sobre los techos. Fue entonces un cerrar y abrir de puertas, un respirar con los pulmones plenos. Un poner tinas bajo de los caños. Que un chorro daban argentino y trémulo. Sacar las plantas de los corredores. Diosmas jazmines tímidos helechos. Y un gozo de cepillos y de escobas. Guiando las aguas hacia el sumidero. Igual cosa que hacían los de al lado. Y los de enfrente y casi todo el pueblo. Ahora todo es frescura y poderío. El mármol brilla, el bronce echa reflejos, los mosaicos parecen de oro puro. El paraíso tiene un verde nuevo. Y en el umbral sentado de mi casa.
Miro sencillamente el universo. Baldomero Fernández Moreno, no podría haberlo dicho mejor. Sentadas mirando sencillamente el universo, así estábamos Violeta y yo. La mejor medicina para el cuerpo y la mente es caminar, decía Violeta con rigor de estudio científico. Todas las mañanas, Egon y Violeta salían a recorrer las calles de mi barrio de la infancia. Iniciaban pisando las 4 veredas de Adolfo P. Carranza, hasta doblar a la derecha en Helguera rumbo a la estación de tren. Elegían la vereda del Sol. Lazcano, Arregui y Santo Tomé, Marcos Sastre, Baigorria, Nogoyá, haciendo una pausa de 5 minutos en la vereda de la pequeña sucursal del Correo Argentino en Helguera y Melincue, justo antes de entrar en la curva de la calle que desemboca en la estación. Cuando paseaba con Egon, Violeta esperaba el espacio entre un tren y otro para cruzar las vías sobre el puente peatonal. Cuando los paseos eran en solitario, se quedaba parada sobre el puente justo por encima del recorrido de cada formación. Permanecer inmóvil ante el humo y el ruido ensordecedor de la locomotora y sus pitidos avisadores era un desafío que se tomaba muy en serio. Esperaba que pasara el tren que venía desde Palermo, y enseguida se movía unos pasos para hacer lo mismo sobre el tren que venía desde provincia. Luego alisaba su abrigo con ambas manos y con mucha seriedad, continuaba su camino hacia el parquecito de atrás de la estación. Las calles empedradas, la iglesia de Santa Ana que nunca pensó visitar, la vida de los otros que le gustaba adivinar según el andar de cada quien. Si el día estaba soleado y si Egon insistía, seguían su camino primero por Ricardo Gutiérrez hasta Cuenca, Tinogasta, Cimbrón, Varela y llegaban a Beiró que era el límite imaginario del paseo. Más allá de Francisco Beiró, era otro mundo al que no se daban permiso de ingresar. Regresaban por Cuenca y su ajetreo de calle comercial contrastaba con la serenidad de Helguera con sus casitas cuarentonas y algún auto cada tanto. A las 12 del mediodía, o a las 5 de la tarde, era mejor evitar la salida de la escuela Galloni. Una multitud de niños cubría de blanco Helguera desde Santo Tomé hasta Arregui, y se desparramaban por el barrio como el agua al baldear la vereda. Egon no tenía paciencia con los niños, igual que Violeta, y apuraban el paso para llegar lo más rápido posible a su universo privado, a su patio lleno de plantas, al silencio interrumpido por las chicharras, a la pava y el mate con bizcochitos de grasa. En las tardes calurosas de las vacaciones de verano, me apasionaba dibujar y escribir mientras veía la televisión en el cuarto de mi abuela, lejos del resto de mi familia. Siempre me gustó aislarme y por eso me llevaba bien con Violeta. Veía en ella un estilo de vida que me agradaba, aun cuando faltaba mucho tiempo para poder decidirme por ello. Me gustaba hacer revistas, escribir artículos, ilustrarlos y darle continuidad al proyecto. Cada vez que terminaba un número de la revista, se lo llevaba a Violeta para que me diera su opinión. Un día le dije que no me salía nada, que no tenía ganas de escribir ni de dibujar. Ella me dijo que no me preocupara, que no hacer nada es bueno para la creatividad. A veces solo tenés que acostarte boca arriba a mirar el techo sin más que respirar, o como el otro día, ¿te acordás? Cuando terminó la tormenta y nos sentamos en el umbral a respirar ese aire limpio y observar las gotas en las plantas. No siempre hay que correr detrás de algo. Y me despeinó la cabeza con una caricia tosca. Violeta nunca me contó su historia completa. Tampoco le pregunté, tal vez porque en la infancia vivimos el presente sin preocuparnos más allá. Me gustaba su compañía porque su vida era distinta a todas las demás. No tenía esposo, no tenía hijos y tenía un perro al que amaba. No creía en Dios, no tenía horarios de oficina y vivía según su propio calendario. Un día le pregunté, ¿cuál es tu apellido? Me llamo Violeta Jenkins Camargo. Dijo lentamente mientras su mano en alto lo escribía en una marquesina imaginaria. Cuando le conté que me gustaba un chico de la escuela, me escuchó con atención, y me aconsejó que no le diera prioridad al amor porque me apartaría de mi esencia. El diablo sabe por diablo pero más sabe por viejo, me dijo haciendo énfasis con su dedo índice. Aclaró que no estaba mal enamorarse siempre que pudiéramos conservar nuestra libertad y nuestros proyectos porque las personas siempre nos dejan de querer y nos abandonan, pero nuestro propio universo siempre estará allí para refugiarnos y llenarnos de felicidad.
Y volvió a hacer uso de su dedo índice para agregar. La felicidad no está junto a una persona, la felicidad está aquí, dentro de uno. Y juntó sus dos manos para señalar su corazón. Una compañera de escuela se hizo señorita, y su papá le regaló una caja de chocolates con un moño llamativo. ¿Qué había que festejar? ¿Que ahora ya podía tener hijos? ¿Que cada mes tendría que sufrir unos dolores espantosos y usar tampones si quería mantener la normalidad y comodidad? Cuando le dije esto a Violeta sonrió comprensiva y me dio la razón. Me confesó que gustosa hubiera cambiado la fertilidad muerta de cada mes por unos ojos verdes que le hubieran sido más útiles que una maternidad voluntariamente evitada durante años. Me dijo que era importante hablar de esos temas que en su época se ocultaban con vergüenza, obligando a las mujeres a perder siempre. Primero las molestias menstruales, luego los novios y sus exigencias sexuales, embarazos no deseados, abortos en lugares horrendos, terrible. Se interrumpió mirando mis ojos atentos. Yo ya sabía lo que era un aborto, y en mi mente infantil no le vi aberración alguna. Me pareció lo más lógico dar preferencia a la vida que ya existe sobre lo que todavía no es. Cuando el tema se puso intenso, Violeta pensó que era suficiente carga emotiva y utilizó el recurso de insertar sus cápsulas literarias. Fue a su biblioteca y eligió La borra del café, de Mario Benedetti. Hojeándolo hasta encontrar el párrafo que quería mostrarme dijo: ¿Cómo dirías de aquí en más cuando quieras referirte a tu periodo menstrual? Dirás estoy en mis días, estoy con la regla, vino Andrés, y las dos al unísono, el que viene una vez por mes, nos reímos y respondí indecisa. Todavía no sé. Escucha lo que te voy a leer. Los de Galarza, la casa de Capurro tenía asimismo claves y misterios. Por ejemplo, yo advertía que a veces, por lo común a la hora de la siesta, cuando mi padre se acercaba a mi madre y empezaba a acercarla con caricias, besos y abrazos furtivos, en ciertas ocasiones mi madre sonreía, le devolvía algún beso y luego ambos se encerraban por un rato largo en el dormitorio. Pero otras veces, cuando mi padre empezaba con sus arrumacos, mi madre se ponía seria y simplemente le decía: «Hoy no puedo, viejo». Vinieron los de Galarza. Para mí esa respuesta era un enigma, porque yo había estado toda la mañana en casa, y nadie había venido, ni los de Galarza ni los de ninguna otra familia. Además, yo no conocía a nadie que se llamara así. Solo varios años después supe que Galarza era el nombre de un jefe colorado, durante los años de guerra civil, y según la leyenda, cuando sus hombres pasaban por algún poblado, los derramamientos de sangre eran inevitables. O sea que lo que mi madre le avisaba a mi padre, en clave, claro, debido a mi indiscreta presencia, era que estaba con la regla y en consecuencia no se hallaba en disponibilidad erótica. Desde ese momento, estar en mis días, es decir que vino Galarza. Cuando terminé la primaria, lo hice con el mejor promedio de ambos turnos de la escuela. Eso significaba que sería la abanderada en el acto de fin de curso. Cuando se lo conté a Violeta me abrazó muy fuerte y me felicitó. Ella siempre mantenía su distancia, se relacionaba con las palabras más que con el cuerpo. En ese momento su abrazo me sorprendió, y tardé unos segundos en corresponderlo. Años más tarde comprendí que con ese abrazo, Violeta intentaba aferrarse a una época que terminaba. Yo cambiaría de escuela, entraría en la adolescencia, y mis días transcurrirían fuera de los límites de Villa del Parque. Los horarios serían más exigentes, ya no habría merienda a las 5:15 después de la escuela, y eso Violeta lo sabía, y a su manera lo sufría. ¿Vas a ir a verme?, le pregunté aún dentro del abrazo. Claro, mi niña, aunque sabes que no estaré en primera fila. No me gustan los lugares con mucha gente, pero iré a verte y aplaudirte y lanzarte besos desde algún rincón, dijo emocionada sin que ninguna de las dos quisiéramos salir de aquel abrazo inesperado. Lo que yo le pido a la vida es una muerte bonita. Me da terror morir ahogada o enterrada viva, o bajo los escombros de un terremoto o en un accidente. Y así enumeraba las 1001 maneras violentas de morir. Hasta que yo la interrumpía y le decía que ya no pensara en eso, que estaba muy vivita y coleando, y que mejor pusiera la pava para otros matas. Se reía de mis comentarios pero le atormentaba la idea de la muerte.
se notaba en sus facciones que quedaban congeladas por un instante, aunque enseguida reaccionaba con humor y me decía que ella estaba segura que tendría una muerte bonita, porque había estado comprando su muerte, en paguitos, con cada malestar que sentía por su mente que la traía como hoja al viento. Ella sentía que estaba pagando su derecho a morir sin darse cuenta. Violeta era mi consejera, mi crítica más objetiva y mordaz. Todo lo que escribía iba a parar a sus manos y me lo devolvía lleno de anotaciones y enseñanzas que comentábamos con los matas de la tarde-noche. El té con leche y galletitas de las 5 después de la escuela se convirtió en los matas con facturas a las 6:30 cuando yo regresaba del industrial de Villa Crespo. Ni siquiera pasaba por mi casa, que estaba muy cerca de la casa de Violeta. Bajaba del colectivo 63 en Jonte y Nazca, y me iba directo a ver a Violeta, que ya tenía la pava puesta y las facturas listas para ser devoradas por mi hambre adolescente. Una tarde, al doblar de Nazca hacia Carranza, me pareció ver mucha gente cerca de mi casa. A medida que me acercaba, fui intuyendo que algo andaba mal. Cuando llegué a la casa de Violeta, sentí que el piso se quebraba bajo mis pies. Todo comenzó a dar vueltas a mi alrededor, y me abrí paso hasta su patio, y luego a su habitación. Estaba allí acostada boca arriba en su sofá, con Egon acurrucado junto a ella, y las hojas de mis textos en la mano sobre su pecho. Había estado revisando mis escritos a la hora de su siesta hasta que le ganó el sueño. Un sueño del que ya no despertó. Meses después de la muerte de Violeta, mi papá quiso mudarse a Mar del Plata en busca de una vida más cerca del mar, y dejé mi Villa del Parque para siempre. No recuerdo los días previos a la partida. Nos fuimos muy temprano, sin tiempo para una última postal de mi calle con sol. Siento la negrura de esa madrugada, veo el árbol de mi vereda al lado de la puerta del taxi y sufro en cada evocación, el vacío de un adiós sin despedida. Fin. Biografía. Paula Iturbide nació en Buenos Aires, Argentina. Los exámenes toxicológicos, realizados a la cigüeña asignada para traerla a este mundo, determinaron que horas antes de tan importante trayecto, el pajarraco irresponsable asistió a una fiesta hippie en un reconocido aviario de París, donde consumió alcohol y estupefacientes, cuyos efectos ocasionaron la pérdida de control de las facultades psicomotrices de quien llevaba al bebé dentro de un pañuelo atado a su pico. Aquel fatal incidente marcó su vida para siempre. Fue arrojada 14.000 kilómetros al sur del lugar que el destino le había elegido. Aclarar esta situación sobre su origen tomó unos cuantos años: búsqueda de testigos, terapia psicológica, abogados, peregrinar en dependencias gubernamentales, etc. Finalmente encontró su lugar en el mundo en la ciudad de Puebla, México, donde reside desde 2008. Abandonó la terapia con éxito y obtuvo su verdadera y tricolor nacionalidad. La cigüeña fue condenada a 25 años de prisión por consumo de sustancias ilegales y alteración de destino. Distinciones. Obra: Vaivenes de un esqueleto. Tercer premio en el 2do concurso literario Manos Solidarias, narrativa Rotary Club Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, junio 2004. Obra: Un día. Finalista en el primer concurso de cuento infantil, sección bebés. El Rincón de los Cuentos. Monterrey, Nuevo León, México. Noviembre 2003.